Cuando veas y escuches lo que este video tiene para decirte, te vas a dar cuenta por qué nosotros los católicos decimos que la sola escritura vino a causar un daño rotundo para la cristiandad. Porque vamos a poder ver cómo este hermano protestante se atreve a decir que Jesucristo fue pecador, porque no quiso aceptar la verdad y solo porque quiere dar a demostrar que la iglesia se equivoca al decir que María no tuvo pecado, que fue por voluntad de Dios que ella no tuviera pecado. Ahí podemos ver cómo esa oscuridad de la sola escritura viene a causar desórdenes, destrozos. Y muchos apologetas católicos dicen, hacete cargo, Lutero. Vamos a poner atención. Tenemos al señor Gonzalo Galloso. Hola, Gonza. Mirá, exactamente nos quedan 12 minutos, hermanazo del alma. No, te lo quiero avisar por las dudas. Igual, es breve lo que yo quiero decir. Es una pregunta puntual. Dale. Bien, la pregunta que tengo para el sacerdote curateca es la siguiente. Según ustedes, María es inmaculada, ¿no? De principio a fin, desde su nacimiento hasta su muerte. Por lo tanto, María no tuvo pecado, nunca pecó. La pregunta es, si María nunca pecó y nunca cometió pecado, entonces podríamos decir que es santísima al nivel de Jesucristo. O sea que la estaríamos elevando al nivel de un Dios, porque el único que no tiene pecado, según la Biblia, es Dios. Entonces, ¿cómo sostienen ustedes esta doctrina? ¿De dónde la sacan? María fue preservada del pecado original en previsión del nacimiento de Cristo. María pudo decirle no al Señor porque era libre y por lo tanto no es ninguna diosa porque Dios no tiene principio ni fin. María sí tiene un nacimiento. María, para un cristiano, nunca va a ser una diosa porque María es tanto como tú y como yo, pero en previsión del nacimiento de Cristo fue preservada del pecado original, no anulada su libertad, porque en esa preservación del pecado original, María pudo decirle que no al arcángel Gabriel en el momento de la anunciación. Pero María no es ninguna diosa. Porque si yo le diga a María no, Santísima, porque yo le diga a María Santísima, no la convierte en Dios, porque a Dios se le denomina Kadosh, 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 santo, 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 el 3 veces santo. Eso no significa que sea... En ese caso, pero, Santísima... ¿Me dejás sumar una cosita, hermano? Hermano, ¿me dejás sumar, aparte de lo que te dice el Padre, una cosita? Recordá una cosa. Dios no tiene pecado, no peca y demás por causa de quién Él es, por su naturaleza, sin depender de nadie. En cambio, en el caso de María, es por causa de Dios, es por gracia de Dios. Entonces, ahí está la gran diferencia, hermano, no podemos confundirlo. Pese a que no tiene pecado, uno es por causa de su propia naturaleza, el otro es por causa de quién es Dios y su gracia. Ya está, se terminó. Porque Dios quiso, pudo y lo hizo. Entonces la pregunta es, si Pablo dice en Romanos 3 que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y no hay excepción ninguna criatura, ¿cómo puede ser que María no haya tenido pecado alguno, siendo que usted acaba de decir que María podía elegir decir que no? ¿Cómo puede elegir decir que no? Sería contradictorio eso, porque estaríamos diciendo que es pecadora si tiene libre albedrío y puede elegir hacer el mal. Muy fácil. Sin embargo, a usted Dios le ha dado la gracia de tener pensamiento, de que saber qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Sí. Y si usted ve un asesinato, puede o no puede ir a comunicarlo a la policía. Es libre de hacerlo, ¿no? Exacto. Pues lo mismo María. Lo mismo a María. Y a usted Dios le dio razonamiento. Pues lo mismo a María la preservó del pecado y pudo decir que sí o pudo decir que no. Claro, pero que yo calle un asesinato,
a mí me puede hacer cómplice del asesinato y me haría culpable de pecado. Y si María puede decir que sí y María puede decir que no, entonces María también es culpable de pecado. No, Porque es la misma premisa. Gonzalo, en cuanto María hubiera dicho no, la gracia que le asistía para ser la madre de Dios hubiera dejado de asistirla, porque lógicamente entonces, Dios hubiera buscado otra manera de venir al mundo. Ahí está. Entonces ahí llegamos a lo que yo le quería decir. Entonces, Dios puede retirar su gracia a personas que sí pueden desobedecer su voluntad. Entonces, por lo tanto, pero María no lo hizo. Pero la retira. Pero espera, Gonzalo. Pero Gonzalo, la retira en tanto en cuanto yo, desde mi libertad, he decidido no hacer lo que el Señor me manda. No, pero si María tenía libertad para pecar, María Gonzalo, tenía libertad, lo pecó. Sí. Muéstrame un pecado de María en la Biblia. Muéstrame un pecado de María. Y la purificación por su menstruación. María fue purificada. María ofreció 2 tórtolas por su menstruación. Eso, según el Pero eso no es pecado, hermano. ¿Y dónde está el pecado ahí? Eso es impureza. Pero no es pecado. Pero, perdona. Purificar. No, Gonzalo, es que has dicho una cosa que no es verdad. Purificar una impureza no es purificar un pecado. Impura no es pecar. Impureza no es pecar. El leproso, un leproso no tenía por qué haber pecado. Gonzalo, un leproso era un impuro, pero no tenía por qué haber pecado él. Según ellos, podía haber sido su padre, su abuelo, hasta la 7ª generación. Bueno, pero entonces, si María fue purificada... Gonzalo, tocar un muerto hace impuro, ¿verdad? Según los tiempos de Jesús. Según el Antiguo Testamento, los tiempos de Jesús también, sí. Vale, pues Jesús sacaban a enterrar al hijo de la viuda de Naín, paró, tocó al muerto y lo levantó. Sí. Jesús hizo lo mismo que María, se hizo impuro. Exactamente, por eso los fariseos continuamente lo estaban condenando y acusando porque quebrantaba la ley. En el mismo lugar de lo que acabas de decir de la purificación de María. ¿Lo hizo pecador o impuro según la ley? A María la hizo impura, pero si María tuvo a Jesús... ¿Y Jesús se hizo impuro al tocar un muerto? ¿Que tocó 2? ¿A la niña de Jairo también? Según los judíos, sí. No, según la Biblia. Según la ley. ¿Es impuro tocar un muerto? Sí. Según la ley, sí. ¿Y tocar a un leproso te hace impuro también? Según la ley, sí. Al ciego y al leproso y no sé cuántas cosas más. Si él tocaba a personas que la ley condenaba, lo hacía impuro. Sin embargo, él aún así, porque la gracia... Entonces Jesús se hizo impuro. Exactamente, sí. Pero él rompió con la ley del Antiguo Pacto. Él estableció un nuevo pacto. Pues aplícaselo a María. Gonza, escuchá lo siguiente. Gonza, escuchame un segundo. No, pero Gonza, escuchá una cosita. Porque Gonza, mira, perdón. Necesito que escuches, Gonza. La razón por la que te estoy interrumpiendo es para que entiendas la lógica que vos estás planteando. Porque queriendo combatir lo que afirma la Iglesia Católica acerca de la Virgen María, le terminaste diciendo pecador a Jesús. Claro. Porque si la razón, según vos, por la que María es pecadora es porque tuvo que presentar por su impureza, por la impureza, ¿no? Según la ley, las tórtolas, y eso vos lo contás como pecado, ¿qué acaso cuando Jesús tiene contacto con cadáveres es también impuro y eso debe contarse como pecado? ¿No te das cuenta que al utilizar ese ejemplo contra la Virgen María para llamarla pecadora, estás haciendo lo mismo con Jesús, llamándolo no Jesús pecador? Solo. Ya sé, no me está escuchando, por eso lo tuve que mutear. Le pido disculpas a la gente, no me gusta hacer esto, pero si no, no se puede entablar el diálogo. Solamente esto te lo quiero aclarar, Gonza, porque yo no creo que haya sido tu intención, pero quiero mostrar cómo muchas veces el afán de querer mostrar que la Iglesia Católica está mal, lleva a decir cosas que son blasfemas, hermano. Te escucho, Gonza. Bueno, ¿puedo decirte lo que yo pienso?
Lo que yo pienso es... Yo lo pensaría primero a ver si lo que decís... Quizás me equivoqué al decir que María es culpable de pecado porque menstruaba o cuando nació Jesús se rompió la virginidad de María y tuvo que ofrecer 2 tórtolas, pero no quise decir que era pecadora, sino que pasó eso, ¿no? Ahora lo que quiero decir es que si María menstruaba... Pero entonces el pedido del padre sigue vigente, porque el padre te dijo, mostrame que María cometió pecado, y vos le respondiste con ese texto queriendo mostrarle que María había cometido pecado. Bien, ¿le podés entonces responder la pregunta al padre, ¿dónde María pecó? María pecó cuando se atrevió a decirle a su hijo que convirtiera el agua en vino. Y él le dice, ¿qué tienes, mujer, conmigo? ¿No ves que no ha llegado mi hora? Sí, porque es como que ella, sabiendo la voluntad de su hijo, prefirió obedecer a los hombres antes que a su hijo. Como que Jesús le dijo, mirá, mi hora no ha llegado, tú tienes conmigo, igual así, él lo hizo por misericordia. Gonzalo, María ¿te das cuenta? No dejas hablar, pero hijo mío. Porque Gonzalo, si no, no puedo ¿no te das cuenta que tú mismo acabas de convertir a María en diosa, haciéndole decir que ella sabía cuál era la voluntad de Jesús y que se la contradijo? ¿Acabas de hacer a María omnisciente y lectora de lo que Jesús porque convivía con él? Perdona, aún no se había manifestado. Este fue el primer milagro que hizo Jesús. Acaban las bodas de Caná. Este fue el primer milagro que hizo Jesús. Y además, más aún, si te vas más atrás... El milagro es un misterio, pero seguramente hizo otros. Gonzalo, que también dice la Escritura un poquito antes, y Jesús crecía, se robustecía en gracia y se sometió a sus padres cuando es perdido y hallado en el templo de Jerusalén. Sí. María es su madre, en tanto naturaleza humana, y está sometido a la autoridad de su madre. O tú a tu madre, si te pide algo, la mandas a pasear. No, claro que no. Claro. ¿Y cuál es el tercer mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué hizo ahí Jesús? Cumplir la ley, honrando a su padre y a su madre, y la escuchó de buena gana. Y aunque no estaba en sus planes, Jesús honró a su padre y a su madre. Perfecto, porque Jesús cumplió toda la ley, eso está claro. Ahora, yo lo que quiero decir... Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿dónde pecó María? Dímelo, por favor. María pecó porque nació en pecado. ¿Dónde lo dice eso la Biblia? Lo dice porque María reconoce que necesita un Salvador. Claro, en Lucas 1, se regocija en Dios Salvador. Claro que María necesita un Salvador porque María es humana, es de la estirpe de David. Claro que María necesita un Salvador porque María no es consciente hasta la encarnación del Hijo de Dios con la presentación del Arcángel Gabriel que ella es la elegida. Ella es la elegida. Sí, que María es consciente de que era pecadora. Ella sabe que espera como buena hija devota que venga un Salvador, que venga un Mesías anunciado desde tiempos antiguos. María, como fiel discípula del pueblo de Israel, está esperando a que venga ese Mesías. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿dónde María pecó? Claro que María se sabe necesitada de un Salvador, porque ella forma parte del pueblo de Israel. ¿O tú no necesitas Salvador, Gonzalo? Bueno, pero estamos comparando a María, que dicen ustedes que no tiene pecado, conmigo, que yo sí tengo pecado. Ustedes dicen que no tiene pecado. Pero yo quiero refutar ese engaño papista. ¿Papista? ¿Engaño papista? Sí, católico, bueno. ¿En qué iglesia? Perdona, Gonzalo. Bueno, quiero decirte, Gonza, con todo respeto, Gonza, si vos venís a querer refutar el engaño papista diciendo que la impureza es pecado y haciendo a Jesús pecador, hermano, seguí participando. Con todo respeto, seguí participando. Pero espera, Gonzalo. Te mando un abrazo, hermano. Una sola pregunta. ¿De qué iglesia eres? ¿En qué iglesia te congregas? Iglesia Bautista. ¿En una iglesia bautista del norte o del sur? Sí. ¿Del norte o del sur? ¿Y Bautista del norte? Bautista del sur. Vale. Sí. Vale, perfecto. Pues que sepas que tus fundadores sí creían en la Inmaculada Concepción de María, ¿eh? No creían en la Inmaculada Concepción. Igual que Lutero. Creían en la virginidad de María Perpetua, pero no en la Inmaculada Concepción. Decían que María había tenido pecado original. Yo te lo puedo decir porque la confesión de fe que tenemos nosotros habla de que María fue virgen toda su vida, pero no que María no tuvo pecado original. Bueno, pues yo sigo esperando en la Biblia que me digas dónde María pecó, ¿vale?
y ya está. María Cuando lo pecó. tengas, ¿dónde? Pecó. ¿Dónde? Es ¿Dónde? natural al ser humano. ¿Dónde es natural del ser humano? Si usted, padre, dice que María no pecó, la está convirtiendo en una diosa, porque el único que no tiene pecado es Dios. No. Para ser Dios hacen falta muchas más cosas. Bueno, un verdadero ser humano, Gonza, un verdadero ser humano, ¿peca? ¿Necesariamente peca un verdadero ser humano? Sí. Bueno, Jesús era un verdadero ser humano, hermano. Te mando un gran abrazo. Dios te bendiga. Se vuelve. Pero es que esto no es diálogo, es fanático. No dejaba hablar. Se vuelve difícil. Perdón, padre, ya estamos con tiempo cumplido.